Washington está a la expectativa sobre las decisiones que tendrá que tomar el gobierno y las autoridades responsables sobre la seguridad del presidente Donald Trump. Esto tras el tiroteo del sábado dentro del salón donde se llevaba a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton. El tirador fue identificado como Cole Thomas Allen y se hospedaba en el lugar. Para analizar el panorama conectamos con Fernando Cocho, especialista en riesgos a la seguridad nacional y analista de inteligencia. Yo le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole cómo se explica que el hombre bajara varios pisos mediante escaleras y llegara hasta el lugar con una pistola, con una escopeta, con varios cuchillos. ¿Es una brecha en la seguridad al considerar que estaban las personalidades más importantes del gobierno, pero también miles de periodistas? Sin duda es una brecha de seguridad, no solo del servicio secreto, sino del propio servicio de seguridad del hotel, que no tenía correctamente registrados a los asistentes en ese hotel o registrados en ese hotel, aparte de los periodistas. El problema reside en cómo ese individuo logró incorporar o meter armas en un hotel en el que iba a haber una convención en el que estaba el presidente de Estados Unidos. Y el mismo hecho de que pudiera llegar hasta las mismas puertas del auditorio, de la sala donde estaban concentrados los periodistas y Donald Trump, significa que algo falló en las líneas de control. Si bien es cierto, evidentemente, que una vez ya detectado el problema, las fuerzas de seguridad actuaron de forma correcta, el servicio secreto actuó de forma correcta, protegió a las personas implicadas, protegió al vicepresidente Vance y al presidente Trump, eliminando la posibilidad de que pudiera haber un aumento de violencia sobre él. Inmediatamente después del servicio secreto entró en operaciones el ejército, que estaba ya preparado también para, en caso eventual, responder a una fuerza armada superior. Bueno, pero hablemos, por ejemplo, qué pueden hacer las autoridades ante un perfil como el de Allen, porque es graduado del prestigioso Caltech, desarrollador de videojuegos, profesor, sin un perfil o sin antecedentes criminales que llamen la atención. No se puede hacer absolutamente nada. La gente, cuando habla de seguridad o de inteligencia, tiene que ser consciente de que hay que tener pruebas, hay que tener muestras, hay que tener rastros, evidencias que detecten que un individuo se está radicalizando por mensajes en redes sociales, por comunicaciones que puedan ser interceptadas por la NSA o por el FBI. El problema es que este individuo no tiene ningún tipo de esos perfiles. Una persona absolutamente normal en el que desconocemos realmente cuál es el proceso de radicalización o el proceso que le llevó a tomar la decisión de intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos. Por tanto, desde el punto de vista de la inteligencia, la preparación de los ámbitos de seguridad, es absolutamente imposible detectar a un individuo que actúa solo y actúa de una manera no premeditadamente o con un conocimiento previo de una radicalización. Ahora bien, independientemente de eso, el servicio secreto tenía que haber tenido mayor presencia en las puertas, mayor presencia en el control de entrada para evitar que una persona ingresara con armas. Si bien es cierto también que había escáneres no suficientemente potentes ni suficientemente en número como para controlar que no hubiera otro tirador dentro ya de la sala. Pero la información oficial indica que las armas que usó Allen las compró legalmente en 2023 y 2025. ¿Vuelve una vez más a poner este debate sobre la mesa sobre el acceso a las armas o de todas formas no había manera de identificar que una persona como él adquiriendo armas fuese un riesgo? No había ninguna forma de predecirlo y de prevenirlo. La enmienda que protege a Estados Unidos en la capacidad de tener armas de manera civil, pues es muy amplia. Y en cualquier caso, el individuo no compró armas que fueran susceptibles de ser armas de guerra. Una escopeta del calibre 12-70 y una pistola, un revólver, perdón, del calibre 38 especial. Por tanto, no eran unas armas que a priori fueran representativas de lo que significaría una acción armada violenta. Además, la compra de esas armas fue legal y fue hace unos años anteriores. Por tanto, imposible de rastrear, imposible de detectar con tiempo suficiente. Donald Trump suele en varios casos hacer declaraciones veloces. En esta ocasión dijo que era sus primeras declaraciones que eran un hecho de odio contra los cristianos, pero el manifiesto del atacante era muy claro. Decía que no estaba dispuesto a permitir que, cito, un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes. Entonces, ¿qué buscaba Trump con estas afirmaciones? Bueno, nos encontramos en un proceso de polarización política e ideológica en Estados Unidos. Por un lado están tres facciones. La facción, digamos, del MAGA, que se está deshaciendo porque no tiene capacidad de unificación con Donald Trump. La segunda facción de lo que se ha llamado los cristianos evangelistas de corte ultraderechista o incluso sionista, que han buscado en las acciones de Trump
fundamentalmente la guerra de Irán y otros actos parecidos, una justificación de una especie de comedia cruzada, y un tercer frente que sería todos aquellos que consideran que Donald Trump ha llegado de manera ilegítima al poder, que sería la parte de los republicanos e incluso algunos muy radicales. Por tanto, esta polarización social, política, ideológica, es lo que está generando un odio que no solo va hacia los dirigentes políticos, sino está ya penetrando en la sociedad, quebrando lo que es la concordia social y, por supuesto, en visión, seguramente veremos en muy poco tiempo causas de enfrentamiento social, incluso manifestaciones en las que pueda haber intervención de las armas, como ya hemos visto previamente. ¿Qué medidas podría tomar el gabinete, las agencias de seguridad? Es decir, desde su perspectiva, ¿es necesario reforzar la seguridad de Donald Trump, que ya sufrió 2 atentados siendo candidato? Bien, cuando un individuo o varios individuos se conciencian pertinentemente y lo planifican, como ha ocurrido en este caso, se registra con tiempo anterior en el hotel y tiene una verdadera planificación de lo que es un acto público y una intencionalidad, una motivación suficientemente fuerte, la seguridad 100% no existe. Por eso sí es muy posible que esta cadena de atentados contra Donald Trump signifique que hay una brecha social. Y eso significa también que Donald Trump está generando también un recelo, un choque identitario dentro de la propia sociedad estadounidense. El hecho de, por ejemplo, hace poco manifestarse como una emanación de Jesucristo o como una persona advenida o protegida por orden divina, cuando se le impusieron las manos por parte de evangelistas en el despacho Oval, significa que se está radicalizando mentalmente. El hecho de que Donald Trump incluso no quisiera marcharse del lugar y preferiría quedarse es como una visión de martirologio, es decir, de considerarse un mártir, un iluminado, una persona que tiene una capacidad sobrenatural de proteger a su nación y a sus intereses, y evidentemente sería la salida más digna que podría tener un presidente, puesto que significaría un presidente sacrificado que entraría en el pasillo de la fama, ¿no? Y eso es lo que Donald Trump siempre ha querido. Bueno, yo justamente le pregunto por ese punto. Trump dijo que tardaron en retirarlo más que a J.D. Vance o a Marco Rubio porque él quería saber lo que estaba pasando, de alguna manera una actitud sí de mártir, y sabemos que Trump le suele sacar rédito a numerosos hechos. De alguna manera, lo que ocurrió, su actitud, las medidas que se tomen podrían ayudarlo a mejorar su índice de aprobación, que sabemos que está en bajos históricos, alrededor del 38%. Sin duda, sin duda. Sus comportamientos, sus actitudes siempre tienen una motivación. No olvidemos que Donald Trump no es un político, Donald Trump no es un militar, es un empresario. Además, es un empresario que tiene conocimientos de medios de comunicación y, por tanto, habla a su parroquia, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no? Evidentemente, esta acción valiente de quedarse, sabiendo, por otro lado, que está protegido por el servicio secreto, por fuerzas armadas que aparecieron inmediatamente y que su riesgo real era muy pequeño, significa que ha querido generar un acto de valentía, de imaginación hacia su posición y, por tanto, recuperar todo ese problema que está teniendo en las elecciones de medio término, que parece ser que no están consiguiendo los resultados que él quería.